El cerebelo es también llamado el órgano de los 10 3, ya que vamos a encontrar que existen 10 puntos en los que el cerebelo se va a estar descrito en 3 situaciones. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver que el cerebelo es la porción más voluminosa de lo que es el roncoencéfalo, ¿verdad? Hemos visto que el roncoencéfalo es una vesícula embrionaria primaria que va a dar origen a dos vesículas secundarias, el metencéfalo y el mielencéfalo. Y del mielencéfalo sale el puente y el cerebelo. ¿Cuál va a ser la función de este cerebelo? Es esta estructura que vemos acá, ¿verdad? Va a estar a cargo de la sinergia muscular, del tono muscular y del equilibrio. Junto con lo que es la función del vestíbulo en el oído interno, va a ayudar al equilibrio. ¿Cuáles van a ser las características de este cerebelo? Está situado por detrás de la médula oblongada y el puente, como vemos acá, ¿verdad? Acá vemos que está el puente, la médula oblongada, el cuarto ventrículo y el cerebelo. ¿Cuáles van a ser sus dimensiones? Va a tener un diámetro transversal de 10 centímetros, un diámetro anteroposterior de 6 centímetros, una altura de 5 centímetros, va a pesar 140 gramos, es uno de los órganos más pesados del sistema nervioso, tiene un color blanquecino, tiene una consistencia semejante a la del cerebro y también va a presentar dos hemisferios y una corteza cerebelosa muy similar a la corteza cerebral. Es por eso que también al cerebelo se le conoce como el segundo cerebro, ¿no? Vamos a ver, y también lo vamos a estudiar en su configuración externa y su configuración interna. La configuración externa en relaciones se parece a una mariposa con alas extendidas, cuyo cuerpo es la parte media, que se llama vermis, que hace semejanza a un gusano, por eso se llama vermis, y a los lados, lo que vendría a ser como las alas de la mariposa, se conoce como hemisferios cerebelosos, ¿no? Vamos a ver que las diferentes caras que tiene el cerebelo va a tener una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, cara posterior y las dos caras laterales. ¿Qué vamos a ver en la cara superior? En la cara superior, que es esta que vemos acá, tenemos que se asemeja a un techo de dos vertientes bañados por una fina capa de líquido cefalorraquídeo. Justamente este va a ser, esta parte es la cara superior. Tenemos aquí, esto va a ser el mesencéfalo, ¿verdad? Tenemos los pedúnculos cerebrales y vamos a ver esta parte que tenemos aquí es el vermis, la parte media que lo va a dividir en los dos hemisferios cerebrales, y a la par vamos a ver que aparte de tener dos hemisferios cerebrales va a tener tres lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. ¿Qué va a ser lo que va a definir o delimitar este lóbulo? Este surco que vemos aquí, que se llama surco primario. Este surco primario es el que delimita el lóbulo anterior y el lóbulo posterior del cerebelo. Vamos a mencionar las estructuras que vemos. Tenemos nuevamente los pedúnculos cerebrales, el colículo posterior, ¿verdad? Colículo anterior, tenemos lo que es la lígula, que ya forma parte del cerebelo, tenemos lo que es la vermis superior, este va a ser el folio, tenemos dos fisuras, la primera o surco, tenemos el surco primario, que es el que divide, y aquí tenemos la fisura horizontal, que es esta que vemos acá. Vamos a ver nuevamente el lóbulo anterior, ¿verdad? Todo es el lóbulo anterior y todo esto más grande, estas masas, es el lóbulo posterior. En la cara inferior, que es justamente lo que se va a ver en la porción inferior, en su sector medio presenta una marcada escotadura denominada fisura o fisura media del cerebelo. Esta fisura o fisura media justamente es esta abertura que vemos, ¿verdad? A través de las meninges, esta cara guarda relación con las fosas del hueso occipital. Claro, la parte del cerebelo, la cara inferior, es la que se va a apoyar en la fosa cerebelosa del hueso occipital. En esta vista vamos a ver estas estructuras. Tenemos lo que es
el nódulo, las amígdalas o tonsilas cerebelosas, que son unas protrusiones que se ven en la cara inferior. Tenemos lo que es la pirámide, los dos hemisferios, ¿verdad? El borde circunferencial y la escotadura posterior. En la cara anterior, en esta cara es la que va a estar justamente en estrecha relación con lo que vendría a ser el mesencéfalo, ¿verdad? Tenemos la cara anterior, que por esta cara participa en la formación del cuarto ventrículo. Además, en esta cara se encuentran los pares de los pedúnculos cerebelosos. ¿Acuerdan que dijimos que los pedúnculos cerebelosos eran tres? Anterior, medio y posterior. El más prominente es el medio, y estos pedúnculos son justamente lo que va a agarrar, va a sostener al cerebelo, y es lo que se ve acá. Vamos a ver justamente estas estructuras. Van a ser los pedúnculos. Tenemos lo que es el más prominente, que es el pedúnculo cerebeloso medio, que es este que vemos aquí, este cerebeloso medio. Este va a ser el pedúnculo cerebeloso superior, y este de lado también. Y aquí tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior. Se va a formar esta boca, que va a formar parte del cuarto ventrículo. Es ese espacio donde va a haber el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver el nódulo, vamos a ver aquí la vermis, que es el gusanito que va a estar delimitado, va a delimitar los hemisferios. Tenemos el velo glandular superior, la lígula, y aquí tenemos el nódulo. Nuevamente acá vamos a ver la amígdala, que son estas dos prominencias, y el hemisferio cerebeloso izquierdo, derecho, y acá tenemos lo que es el flóculo, el lóbulo flóculo nodular, que lo vamos a ver igualmente, y acá tenemos esta membranita que se llama válvula de Tarim. Justamente esta válvula de Tarim, la hemos visto cuando hemos hablado del cuarto ventrículo. Esta válvula de Tarim es una membrana que lo que hace justamente es ayudar al recorrido del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver que el cerebelo va a tener una segmentación periférica y una división filogenética. Esta división filogenética van a ser tres estructuras que se van a poder diferenciar. Vamos a hablar del lóbulo anterior, o también llamado paleocerebelo, que va a ser esto que vemos rojo. Anterior, paleocerebelo. Tenemos el lóbulo posterior, que es el más grande, se llama neocerebelo, que es todo lo que ven de azul, que este es el lóbulo posterior neocerebelo, es el más nuevo, es el que ha hecho que nuestra evolución perfeccione esta estructura y nos permita hacer cosas que como especie humana somos las únicas que podemos hacerlo. Y el último va a ser el lóbulo flóculo-nodular, o también llamado arquicerebelo, que es este que vemos de verde, ¿no? Entonces tenemos esta disposición filogenética donde vemos los tres lóbulos: un lóbulo anterior, o también llamado paleocerebelo; un lóbulo posterior, que es el más grande y también el más nuevo, por eso se llama neocerebelo; y el lóbulo más pequeño es el lóbulo flóculo-nodular, o también llamado arquicerebelo, que este es la porción del cerebelo más antigua, más primitiva de nuestra especie, ¿no? Vamos a ver que estos lóbulos están separados entre sí por dos surcos profundos: el surco primario y el surco posterolateral, ¿no? Vamos a encontrar lo que es este es el surco primario, que lo va a dividir entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, y este surco primario, que es el que va a dividir fisura posterolateral o fisura horizontal, que va a dividir un poquito el lóbulo posterior, ¿no? Acá tenemos que el cerebelo, desde el punto morfofuncional, en sentido longitudinal, en longitudinal de los lóbulos anterior y posterior se van a describir tres zonas, ¿no? La zona del medio que vemos aquí es el gusanito, que es lo que se llama un vermis, y por eso se va a llamar zona vermiana. Luego vamos a tener lo que es la zona intermedia, que es el espacio que existe entre la zona vermiana y la zona lateral, que obviamente la zona que tenemos aquí en los laterales se va a llamar zona lateral. Esto es para un punto, para tomar en cuenta morfofuncionalmente.
mental, vamos a encontrar dos tipos de sustancias, al igual que todas las estructuras que hemos visto en el sistema nervioso central, una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris se va a dividir en dos tipos de sustancias. La primera va a ser la corteza cerebelosa. Esta corteza cerebelosa va a tener una capa superficial, una capa media y una capa profunda. Y justamente esta corteza cerebelosa es esta corteza que vemos aquí, ¿verdad? Al igual que la corteza cerebral. La otra parte de la sustancia gris también se llama sustancia gris central. Esta sustancia gris central, como su nombre lo dice, es lo que va a estar aquí en el centro, ¿verdad? Vamos a ver que en esta sustancia gris o central encontramos los núcleos del techo, los núcleos globosos y emboliformes y los núcleos dentados. Justamente estos núcleos son estos que vemos acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el núcleo dentado, acá tenemos los núcleos del techo. Estos van a formar parte de lo que es la sustancia gris central. Y la sustancia blanca va a estar constituida por las fibras que se proyectan a la corteza cerebelosa, ¿no? Por ejemplo, la sustancia blanca debería ser estas fibras que se proyectan de manera central hacia la periferia, hacia la corteza cerebelosa. Vamos a ver ahora cada una de las conexiones del arqui, del palio y del neocerebelo. Todas las estructuras que hemos visto hasta ahora tienen vías o fibras aferentes y fibras eferentes, ¿verdad? Vías que llegan a la estructura que se está mencionando y vías que salen de la estructura que estamos hablando. Vamos a hablar de las conexiones entonces del arquicerebelo. Vamos a encontrar las vías aferentes, que van a ser las vías que llegan al arquicerebelo. Estas van a ser las fibras vestíbulos cerebelosas directas y las vestíbulos cerebelosas indirectas. ¿Cuáles van a ser aquí? Vamos a ver, tenemos las vestíbulos cerebelosas indirectas y las vestíbulos cerebelosas indirectas. Estas fibras, vamos a ver que están ubicadas en lo que debería ser el ganglio vestibular relacionado al equilibrio, ¿verdad? Porque hemos visto que en el oído está a cargo de escuchar, de la audición, pero también del equilibrio. Y justamente en este ganglio vestibular van a haber neuronas aferentes, ¿verdad? Que van a ir a lo que es el arquicerebelo. ¿Cuáles van a ser las dos fibras que van desde el ganglio vestibular hacia el cerebelo? Las fibras vestíbulos cerebelosas directas, que van de manera directa, y las vestíbulos cerebelosas indirectas, que estas van a ser primero una decusación a nivel del núcleo fastigio y recién van a llegar a cerebelo, por eso se llaman indirectas. Y luego tenemos las fibras eferentes, que son las que salen del cerebelo. Tenemos el fastigio vulvar directo y el fastigio vulvar cruzado, ¿no? Estas van a ser, tenemos acá el fastigio vulvar cruzado y el fastigio vulvar directo. Tenemos acá, estos son núcleos que se encuentran en el arquicerebelo. De acá van a salir y van a ir en forma descendente hasta la médula, porque van a tener función motora, porque son fibras eferentes, salen, ¿verdad? Entonces van a tener función motora. En las conexiones del palio cerebelo, que es el lóbulo posterior, ¿verdad? El lóbulo anterior, el lóbulo anterior es el palio cerebelo. Vamos a ver las fibras aferentes y las fibras eferentes. Estas van a tener un poquito más de fibras que en las conexiones del arquicerebelo. Tenemos las fibras aferentes, el haz espino cerebeloso dorsal directo, o también llamado el haz de Flesching. Este haz ya lo hemos visto cuando hemos estudiado médula espinal. Este haz va a llegar al palio cerebelo porque viene desde la médula espinal, del asta posterior, y va a llegar a cerebelo. Tenemos el haz espino cerebeloso ventral o cruzado, también se llama el Gowers, y tenemos el haz cúneo cerebeloso, ¿no? Acá justamente tenemos el haz cúneo cerebeloso, que es este verde que vemos, ¿verdad? Que va a ir desde lo que vendría a ser el puente, el núcleo del puente, y va a llegar al palio cerebelo. Tenemos lo que es el haz vestíbulo cerebeloso cruzado, o de Gowers, que es este que vemos aquí, ¿verdad? Este rojo, y como les dije, que viene del haz posterior, de la asta posterior de la médula
sube y llega a lo que es la región del palo cerebelo. Lo mismo con el haz, estímulo cerebeloso dorsal cruzado o de Flesching. Este es cruzado porque viene y tiene, aquí le queda una vuelta, se cruza y sube y también termina en el área palo cerebelosa. Las fibras eferentes, que son las que salen, tenemos lo que son las fibras interpósito rúbricas o también las cerebelo rúbricas. Estas cerebelo rúbricas, ¿de dónde a dónde irían? Si salen del cerebelo, ¿de dónde a dónde irían? Las cerebelo rúbricas. Hemos mencionado eso. Para salir del cerebelo hacia el núcleo rojo del mesencéfalo, ¿verdad? Estas van a ser las cerebelo rúbricas y luego tenemos las cerebelo talámicas. ¿De dónde a dónde irían? Hablen. ¿De dónde a dónde irían las cerebelo talámicas? Del cerebelo al tálamo. Perfecto. Y es justamente lo que vemos aquí. Acá tenemos las fibras que salen del cerebelo y llegan al tálamo. ¿Qué dice acá? Tálamo. Llegan acá. Y las otras, que son las cerebelo rúbricas, son las que igual salen del cerebelo y van a llegar aquí al núcleo rojo del mesencéfalo, ¿no? Las conexiones del neocerebelo, que este va a ser el cerebro posterior, el más nuevo, tenemos igual fibras aferentes, fibras diferentes, tenemos las fibras pontocerebelosas, o también llamadas musgosas, las fibras olivocerebelosas, o también llamadas fibras trepadoras. Como su nombre lo dice, aferente, son las que llegan, vienen del puente, porque son pontocerebelosas, del puente llegan al cerebelo, y las olivocerebelosas van a llegar desde los núcleos olivares del bulbo raquídeo. Tenemos las fibras que salen, aquí vamos a mostrar primero las pontocerebelosas, que son estas que vemos acá. Tenemos el núcleo pontino, ven que sale y llega hasta la parte del neocerebelo. Luego tenemos las olivocerebelosas, que son estas que nacen de las fibras olivares, de los núcleos olivares del bulbo, y tenemos estas verdes que llega a lo que son el área del neocerebelo. Las fibras eferentes, que son las que salen del neocerebelo, son las olivorúbricas o dendrorúbricas, que son desde el núcleo dentado del cerebelo, que es este núcleo que hemos visto acá. Aquí está, ven el núcleo dentado, que es este de aquí. Son fibras que salen de este núcleo y que van a ir hasta el núcleo rojo del, aquí me ven, que llega, sale del núcleo dentado, sube y llega al núcleo rojo. Por eso se llaman fibras olivorúbricas o dendrorúbricas. Y luego tenemos las fibras olivotalámicas, que también son fibras que van a nacer de este núcleo dentado y van a subir hasta el tálamo, ¿verdad? Aquí dice tálamo, son fibras que van a llegar hasta el tálamo, ¿no? ¿Cuál va a ser la anatomía funcional del cerebelo? Es un órgano importante en el control de los movimientos gracias a la información que recibe. Hemos visto que sus conexiones van a ser núcleo rojo, que está en mesencéfalo, tálamo y también bulbo raquídeo, ¿no? Controla fundamentalmente los movimientos musculares rápidos y corrige permanentemente las actividades motoras. O sea, que si usted está aprendiendo a jugar tenis, a jugar golf, usted tiene que aprender la técnica, ¿verdad? Este avance de aprendizaje que usted va a ir teniendo a medida que va a ir practicando, se lo otorga el cerebelo, ¿no? Y también va a participar en el equilibrio, lo que hace que nosotros caminemos de manera recta sin estar causando desbalances. Vamos a poner la siguiente diapo, por favor. ¿Por qué el cerebelo se llama el órgano de los 10-3? Porque vamos a ver que en 10 situaciones van a haber 3 descripciones o 3 circunstancias o algo que va a hacer que describa al cerebelo. Tenemos, se va a llamar órgano de los 10-3 porque tiene 3 caras, una cara superior, una cara inferior y una cara
cuarto ventrículo. Está conectado a 3 pares de pedúnculo superior, medio inferior. La corteza cerebelosa presenta 3 capas: la capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granulosa. Tiene 3 pares de núcleos dentados, de núcleos centrales, que van a ser los núcleos dentados, los núcleos del techo y los núcleos interpósitos. Filogenéticamente se divide en 3 segmentos: palo, neo y arquicerebelo. Dentro de la perspectiva corticonuclear se divide en 3 partes: en una parte verniana, paraverniana y una parte lateral. Presenta y se relaciona con 3 segmentos del tronco encefálico, con la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Aquí tenemos cerebelo, se conecta con el mesencéfalo, mejor dicho, se relaciona con el puente y con el bulbo. Clínicamente presenta 3 síndromes: un síndrome arquicerebeloso, neocerebeloso y el síndrome palocerebeloso. Está irrigado por 3 arterias, por las arterias posteriores, cerebelosas medias y las cerebelosas superiores. Y desempeña 3 funciones principales: la sinergia o la coordinación del músculo esquelético, la intervención en el control del tono muscular y la participación del equilibrio. Y por eso se lo llama el órgano de los 10-3. ¿Okay? Nuevamente, el peso es de 140 gramos, tiene una función motora predominantemente, se lo conoce también como un pequeño cerebro. Sus diámetros ya los hemos visto: 6 centímetros, antero-posterior, transversal 10, altura 5, tiene una consistencia igual gelatinosa como el cerebro, y esto deriva, ya hemos visto, del romboencéfalo y está ubicado en la fosa posterior del neurocráneo, junto con la médula oblongada y el puente. La configuración externa, la que les decía que parece justamente una mariposa, donde la porción central se va a llamar vermis y tenemos 2 hemisferios. En esta vista se observa el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, palocerebelo y neocerebelo, a través de esta cisura, que es la cisura principal o primaria. Presenta las 3 caras: una cara anterior, y esta cara anterior es donde podemos ver el cuarto ventrículo y lo que son los pedúnculos cerebrosos. En la cara superior se va a ver en relación con aquí tenemos los colículos del mesencéfalo, ¿verdad? Los colículos superiores, inferiores, y se va a ver aquí la cisura que divide el lóbulo anterior del lóbulo posterior, y el 1 es este gusanito que es el vermis. Y en la cara inferior, esta cara inferior se va a ver también, acá tenemos el tronco, bulbo, puente, aquí se ve clarito. Este es el bulbo, este es el puente y este es el mesencéfalo. Tenemos lo que son la cara inferior del cerebelo, donde vamos a ver esta cisura, y vemos también la vermis, el borde inferior de la vermis. En la cara superior, como ya hemos visto, vamos a encontrar en esta cara superior la cisura cerebral anterior, la vermis, el culmen, que es la parte más alta de este gusanito, del vermis, el lóbulo anterior, la fisura primaria, el lóbulo posterior, el declive de la vermis y aquí la fisura cerebral posterior, ¿no? En la cara inferior, que es esto que vemos acá, tenemos de anterior a posterior, se observa lo que es el túber, la pirámide. En esta mirada vamos a ver los 3 lóbulos: el lóbulo anterior, esta es una vista anterior. Vamos a ver el lóbulo anterior, los pedúnculos, y esto azul es el lóbulo nodular, y este gigante es el lóbulo posterior o neocerebelo, ¿no? ¿Ven? Esta es la misma, es la cara anterior. En la cara anterior, solo en la cara anterior, es lo que se va a ver el cuarto ventrículo. En ninguna otra vista se ve el cuarto ventrículo. Acá tenemos este es el cuarto ventrículo con los velos medulares, que son justamente estos espacios que van a formar
el más frondoso es el pedúnculo cerebroso medio, este superior, medio, inferior. El superior lo une al cerebelo con el mesencéfalo, el cerebeloso medio lo une al puente y el cerebeloso inferior lo une con el bulbo raquídeo, ¿no? En la división filogenética hemos visto, ¿verdad? En el mismo dibujo tenemos lóbulo anterior, lóbulo posterior, lóbulo nodular. El lóbulo anterior pertenece al palo cerebelo, que esta es la distribución, así se ve en una vista sagital. Tenemos el palo cerebelo, neocerebelo, nódulo verde, y el arquicerebelo, o también lóbulo nodular, ¿no? Nuevamente, la vermis, lo que está en el medio, y lo que está en laterales va a ser los hemisferios. Esto es lo mismo, tenemos en la división filogenética, ¿verdad? Tenemos lo que es lo rojo en la vermis, la zona intermedia, y luego tenemos la zona lateral. Lo que es esta porción de abajo corresponde al flóculo nodular. La sustancia gris y la sustancia blanca del cerebelo, tenemos que la materia gris va a estar compuesta por la corteza cerebelosa y los núcleos intracerebelosos, que vendría a ser justamente el núcleo dentado, el interpósito, y la materia blanca o sustancia blanca va a estar formado por estas fibras, las fibras trepadoras y las fibras musgosas, que son las que hemos mencionado, que forman parte de las fibras aferentes del palo cerebelo. Las capas del cerebelo hemos mencionado que son tres, ¿verdad? De la más externa a la más profunda tenemos la capa molecular, que es la más externa, la capa de las células de Purkinje, donde vamos a encontrar los somas de las neuronas, y la capa granulosa, que vamos a encontrar también los axones de algunas neuronas, ¿no? El arquicerebelo, nuevamente, aquí estamos explicado más detallado qué es lo que específicamente hace cada una de estas porciones. El arquicerebelo, que es el más chiquitito, en esta está representado por el lóbulo flóculo-nodular y es específicamente para el control del equilibrio, tanto el equilibrio estático como el dinámico, donde las señales provienen del núcleo vestibular. ¿Qué quiere decir eso con equilibrio estático y equilibrio dinámico? El estático es el que permite que yo me quede parada y me quede quieta y no esté balanceándome. Y el dinámico es el que me permite caminar y tampoco irme a los lados, o si estoy corriendo, tampoco me vaya hacia un lado y hacia otro lado, sino que mantenga un equilibrio dinámico. Y el palo cerebelo, que es el lóbulo anterior, ¿verdad? Es este que vemos acá. En este palo cerebelo vamos a ver, aquí en el arquicerebelo se ve que está involucrado el décimo par craneal, y en el palo cerebelo vamos a ver que va a estar involucrado el par craneal número 2, 3, 4 y el par craneal número 5 van a colaborar con la función del palo cerebelo, que es dar el tono muscular, que yo no me chorree como gelatina, ¿verdad? Justamente los pacientes que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral, la parálisis cerebral es una desconexión del cerebelo con el resto de la médula espinal y también el sistema nervioso central, y es por eso que los niños que tienen parálisis cerebral necesitan sillas especiales, ¿verdad? Son sillas largas donde los niños tienen que poner sus manitos y sus piecitos acomodados, justamente porque no tienen tono muscular. Si a ese niñito usted lo deja en la es como los bebés. Los bebitos de 1 o 2 meses, ¿usted los siente y se mantiene sentado? No, ¿verdad? El bebé se va a caer, se va a chorrear porque todavía no tiene tono muscular. Este tono muscular va a estar otorgado por la función del palo cerebelo a medida que el bebé vaya creciendo y se va a ir desarrollando mejor esta estructura y va a tener el tono muscular. Y el neocerebelo, que es el lóbulo posterior, vamos a ver que aquí va a estar involucrado el par craneal número 6, el 7, el 8 y el 9. Esta parte, como mencionábamos antes, es la más moderna y está formada por el lóbulo posterior. Tiene la función de la coordinación motora del tronco y las extremidades. Es justamente lo que les decía, si ustedes entrenan algún tipo de deporte que involucre lo que vendría a ser el tronco superior y miembros superiores, lo que hace el neocerebelo es perfeccionar la técnica, permite que nosotros tengamos
vamos a avanzar con vías sensoriales. Ya. Ahora, hoy día vamos a avanzar vías sensoriales y la próxima semana, el día lunes, vemos meninges, líquido cefalorraquídeo y el día martes terminamos con irrigación del sistema nervioso central y sistema nervioso. O podemos volver a hacer el orden ya, ahorita el orden ya estamos dentro de todo lo que ya hemos visto, entonces podemos ver primero el lunes lo más pesadito y el martes terminamos todo. Vamos a hablar de lo que son las vías sensoriales. Estas van a ser vías de neuronas conectadas mediante la sinapsis, cuya función es transmitir y procesar la información sobre los cambios que tienen lugar en el entorno y en el interior del propio organismo. Vamos a ver justamente estas vías sensoriales, van a estar relacionadas con las vías, los 5, lo que son las vías sensoriales del tacto, del gusto, la audición, la visión, ¿no? Tenemos las vías sensoriales, la vía auditiva, la vía gustativa, la vía olfatoria, la vía óptica, la vía acústica y la vía vestibular. Todas ellas van desde un receptor que capta un estímulo hasta la porción de la corteza cerebral donde se producen las sensaciones y se interpretan las percepciones, y obviamente esto es lo que va a ayudar a que nosotros podamos distinguir olores, sabores, podamos distinguir superficies, porque vamos a ver que justamente existen neuronas que van a atraer este estímulo y lo van a llevar hasta la corteza cerebelosa, hasta la corteza cerebral, donde se va a interpretar. Vamos a empezar con lo que es la vía olfativa. Esta vía olfativa es una vía que va a estar compuesta por dos tipos de neuronas, ¿ya? Tenemos primero lo que es la célula receptora, la neurona receptora, y luego vamos a tener lo que es la neurona mitral, que es esta que vemos acá, la neurona mitral o la célula mitral. Vamos a explicar. La primera célula, que es la célula receptora, es una célula bipolar, o sea, una neurona bipolar es la que conecta, ¿verdad? El extremo superficial de la dendrita termina en el bulbo dendrítico o cono olfatorio que sobresale del epitelio, emitiendo algunos cilios olfatorios, los cuales transformarán las señales químicas en impulsos eléctricos, y esto se llama el botón olfatorio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la nariz tenemos pelitos que se llaman cilios, y estos cilios van a existir prolongaciones de esta célula mitral que va a formar, esta célula receptora, que va a formar el botón olfatorio, que es el primer contacto de esta neurona. Vamos a ver que los axones cruzan al interior del cráneo a través de la lámina crinosa del etmoides. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos los pelitos de la nariz. Estos pelitos de la nariz se van a contactar con la mucosa nasal. Esta mucosa nasal está en contacto con los nervios olfatorios. Estos nervios olfatorios vienen desde el centro del cerebro y llegan a la zona, a la parte superior de la nariz, atravesando la lámina cribosa del hueso etmoides, ¿ya? Vamos a ver que esto, a través de la lámina cribosa del etmoides, estas fibras olfatorias entran en la fosa craneal y se rodearán del aracnoides y de la vía madre. Excitarán las dendritas del segundo grupo de neuronas, que son las células mitrales, y también las células del penacho o de cepillo, hasta que lleguen y van a formar a los glomérulos esféricos que se encuentran dentro del bulbo olfatorio. El neurotransmisor a este nivel es el glutamato. Les voy a explicar todo esto. Aquí. Vamos a ver. Esta es la nariz, tenemos que lo blanco es el moco, tenemos la primera célula o neurona, que es la célula receptora. En el moco vamos a ver los pelos, los cilios, que van a captar el olor. Esto va a llegar a lo que son, acá tiene que llegar a lo que son las células del penacho, a través de este nervio. Esto es el hueso etmoides, estos son los filetes del hueso olfatorio, de los nervios olfatorios, llegan hasta
forma este glomérulo esférico. Este glomérulo esférico lo que hace es justamente llevar el estímulo del olor hacia los nervios olfatorios, que son estos dos, y esto va a llegar a la corteza cerebral, y en la corteza cerebral se va a interpretar ese olor. Vamos a ver que para que esto suceda, para que exista la formación y la relación entre la célula mitral y la célula del penacho para formar el glomérulo esférico, necesitamos un neurotransmisor que se llama glutamato. ¿Ya? El glutamato es este neurotransmisor que nos va a ayudar justamente a percibir estas señales nerviosas, estas conexiones, para asimilar el olor. Tenemos lo que es la segunda célula, es la célula mitral, ¿no? Que es justamente esta célula que hemos visto acá. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta, que es la célula mitral. Esta célula mitral, los axones de la segunda neurona viajan por el tracto olfatorio hasta llegar al trígono, donde va a dar lugar a dos estrías, una estría medial y una estría lateral. Tenemos acá esta célula mitral. En esta célula mitral tenemos que va a llegar hasta lo que es el trígono, que va a ser esta porción de acá, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Va a dar una medial y va a dar una lateral. Esto es lo que va a ir formando el tracto olfatorio hasta llegar a este punto que es el bulbo olfatorio. Toda esta cinta que vemos aquí es el nervio olfatorio, que es el segundo par craneal. Entonces, la primera célula, que es la que va a transportar este estímulo de olor en la nariz, a nivel de la nariz, es la célula receptora. Esta célula receptora llega y se pone en contacto con la célula del penacho y también la célula mitral. Va a haber aquí, como ven, se forma un glomérulo esférico donde se hace el intercambio de esta señal sináptica, y vamos a ver que la célula mitral ya va a lograr llegar hasta el trígono olfatorio, que esto ya está, toda esta estructura ya es el cerebro, es el sistema nervioso, ya no es el nariz. Llega aquí y me va a dar dos ramas, una medial y una lateral. Esta señal de la célula mitral va a viajar a través del tracto olfatorio hasta llegar a la punta, que es el bulbo olfatorio, donde realmente se va a asimilar el olor, ¿no? Justamente va a llegar hasta las áreas corticales olfatorias. Estas áreas corticales son el núcleo olfatorio anterior, la amígdala, el tuérculo olfatorio, la corteza piriforme y preamigdaloide y la corteza enteroniana. Estas van a ser estructuras que van a asimilar y procesar este estímulo olfatorio. ¿Cuáles van a ser las funciones del olfato? Vamos a ver que el olfato ayuda al estímulo de secreciones salivales y gástricas, ¿no? Como por ejemplo, cuando tu vecino está cocinando algo rico, ¿no? Un domingo estás haciendo un churrasco y tú estás desayunando un huevo revuelto, ese olor te va a generar una hipersalivación tanto a nivel bucal como a nivel estomacal por los diferentes pasos que existen para la hipersecreción de la saliva. También nos va a ayudar a generar un rechazo de comidas en mal estado o sustancias potencialmente peligrosas que tienen mal olor. Por supuesto, el olfato también lo que nos permite es de cierta manera protegernos ante cualquier tipo de sustancia o alimento en descomposición, porque si tú vas y quieres, o sea, alguien te ofrece algo que huele feo, no lo vas a comer, porque probablemente esto que huele feo es algo que está en descomposición y te va a hacer daño, ¿no? Es un mecanismo de protección que tenemos. También nos va a ayudar a la conciencia de la higiene corporal por el olor que obviamente cada uno tiene en la transpiración, en la información social a partir de olores familiares o extraños, estímulo e inhibición del desarrollo de la conducta sexual y manifestación de vivencias y estados emocionales. También van a haber circunstancias en las que cuando nosotros percibamos algún tipo de olor o de aroma, este olor nos va a llevar a un momento o a un recuerdo de alguien o de alguna situación que obviamente tenga un impacto psicológico y emocional en nosotros, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la vía vestibular. Esta vía vestibular, las conexiones y las vías reflejas, tenemos que es un reflejo que mantiene la estabilidad ocular durante los movimientos cefálicos a fin
visual. ¿Qué quiere decir esto? La vía vestibular es la que nos ayuda a que nosotros no nos mareemos cuando movemos la cabeza, ¿no? Cuando nosotros estamos caminando o estamos corriendo, ayuda a que nosotros no sintamos estos mareos y estas náuseas. Ahora, por ejemplo, si yo doy 100 vueltas mi cabeza, ¿verdad?, sobre mi propio eje, mi cabeza justamente va a haber un desorden de la vía vestibular y cuando yo termine de dar las vueltas, me voy a parar y me voy a caer porque voy a perder la estabilidad de la vía vestibular y por eso voy a perder el equilibrio. Por eso lo que nos mantiene la vía vestibular tiene como función mantener la estabilidad ocular durante los movimientos cefálicos. Mientras que nosotros movemos la cabeza, los ojos acompañan este movimiento de cabeza para no generar estos mareos o desequilibrio y también para que podamos conservar la agudeza visual. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo corro, puedo estar moviendo mi cabeza o puedo estar bailando, y si yo muevo mi cabeza, yo pueda seguir viendo adelante y pueda seguir reconociendo, ¿no? Justamente este movimiento de cabeza que existe no perjudique la agudeza visual. Cada plano de movimiento es controlado por los canales semicirculares o en conjunto con el círculo y el sacro, ¿no? Hemos visto que ustedes han visto este Renato 1, que son las estructuras que forman parte del oído interno. Tenemos a la cóclea, a los conductos semicirculares, el anterior, el posterior y el medio, y al círculo y el sacro. Dentro de estos conductos semicirculares existe un líquido que se llama endolinfa. La endolinfa justamente tiene como función mantener o dar la percepción de equilibrio y estabilidad a la persona cuando está haciendo algún tipo de movimiento cefálico. La vía gustativa, tenemos que son órganos gustativos que transformarán los estímulos químicos del gusto en impulsos eléctricos y los transfieren a uno de los 3 nervios craneales involucrados en el sentido del gusto. Vamos a ver acá, tenemos a la lengua, ¿verdad? La lengua va a tener 3 nervios, 3 pares craneales que van a estar en relación a captar la sensibilidad. Ustedes han visto en anatomía que la lengua, dependiendo qué lugar de la lengua, va justamente a percibir un tipo de sabor diferente. En la punta de la lengua se reconoce el sabor salado, en la parte de la raíz posterior de la lengua se reconoce el sabor agrio y en los laterales se reconoce el dulce, ¿no? Justamente esta distribución va a estar a cargo de lo que es el par craneal número 6, el 9 y el 10, y también lo que es el par craneal número 7 con la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial. Estos nervios van a tener sus ganglios específicos que van a recibir la señal y la van a mandar a través de las áreas que ya hemos visto. En el puente existe la área gustativa o el núcleo gustativo que justamente recibe esta información de la superficie de la lengua. Lo recibimos en el puente y de aquí se va a llevar hacia las áreas específicas de la corteza cerebelosa y también en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, donde se va a interpretar este gusto que se está percibiendo en la lengua. En la vía óptica tenemos que los nervios ópticos de ambos ojos también entran en el cerebro a través de los agujeros ópticos que se forman los agujeros ópticos están en el hueso esfenoide, ¿verdad? Vamos a ver que estos nervios ópticos van a formar lo que es el quiasma óptico, que es justamente el lugar donde existe una transposición de las imágenes para que luego a través de las lentillas ópticas puedan llegar hasta el lóbulo visual del occipital, y se puede interpretar la imagen. Acá tenemos los ojos, de cada ojo salen los nervios ópticos, aquí existe el entrecruzamiento, que se llama quiasma óptico, y de aquí salen las fibras para llegar al lóbulo occipital para interpretar la imagen que se está viendo. Vamos a ver que tenemos diferentes fibras, tenemos las fibras nasales y las fibras temporales. Las fibras nasales son estas, son las dos que están
y las fibras temporales son las dos laterales, ¿verdad? Vamos a ver que, como dice aquí, donde se cruzan las fibras nasales de cada retina, mientras que las temporales quedan del mismo lado sin cruzarse. En el quiasma, las fibras nasales se van a cruzar, las que están al medio, y las fibras laterales, que son temporales, no se van a cruzar, tienen que mantenerse en su espacio correspondiente. Dependiendo si en algún momento existe algún tipo de lesión, ya sea en quiasma o ya sea en nervio óptico, van a existir diferentes patologías que pueden causar la ceguera parcial, ya sea de un campo óptico, ya sea de un tercio o ya sea del ojo entero, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, si la lesión acá en el ojo derecho, si el ojo derecho no ve nada y el ojo izquierdo ve completamente, vemos que totalmente las fibras nasales y las temporales del nervio óptico, como dice aquí está una raya, que quiere decir que todo lo que se percibe del ojo derecho no llega hasta el lóbulo occipital. Tenemos, por ejemplo, lo que son aquí, que yo del ojo derecho, del ojo izquierdo, no veo en la mitad externa, y del ojo izquierdo no veo de la mitad externa, y del ojo derecho no veo de la mitad externa. Quiere decir que hay una lesión en quiasma, donde solo las vías o fibras nasales son las que llegan hasta el lóbulo occipital y se puede interpretar solo lo que el paciente ve de la mitad para adentro. Y si tenemos, por ejemplo, lesión en solo lo que vendría a ser lado nasal y lado temporal, lado nasal, lado temporal, van a ser circunstancias donde aquí ya al llegar a la corteza cerebral va a existir una lesión que no permita que se pueda asimilar de manera correcta la imagen que se está viendo, ¿no? Esto se llama, por ejemplo, hemianopsia. La hemianopsia es cuando el paciente tiene la mitad, o sea, yo veo de aquí para aquí, no veo nada, pero de aquí para aquí puedo ver. Lo mismo si estuviera del ojo derecho, solo voy a ver lo que del ojo para adentro puede tener campo visual, pero mis laterales van a estar comprometidos. En la vía auditiva, la audición es un proceso esencial que se lleva a cabo por medio del sistema auditivo. Es esencial para el sentido del oído o el sentido de la audición, nos permite entender y comunicarnos con el medio exterior. La vía auditiva va a comprender el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el canal auditivo. En el oído medio encontramos que va a estar delimitado por lo que es la membrana timpánica y los huesecillos del oído, y aquí vamos a tener a la trompa de Eustaquio que desemboca en la nasofaringe, ¿verdad? De la segunda porción de la faringe, y luego tenemos lo que es el oído interno, que está compuesto por la cóclea y lo que vendría a ser los conductos semicirculares, ventrículo sacro, y los dos nervios, tanto el nervio auditivo como el nervio vestibular, que me van a formar justamente el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo-coclear. Vamos a ver en la próxima clase, por favor, meninges, líquidos suprarrocígeos, sistema nervioso autónomo y irrigación del sistema nervioso central. Todos estos son temas que nos terminamos todo el tema, ¿ok?